Ahí estamos, chicos. Me cuesta siempre ingresar porque no sé si es el internet o es simplemente la computadora que cuesta hasta que puede ingresar. Bueno, muy bien. Hoy lo que vemos, ya pasamos a otro tema, el trabajo práctico número 5, que les dieron seguramente la guía, cantidades químicas y gases. Que por este programa que es de este tema de la virtualidad, vemos en un solo práctico lo que son dos, por eso es que dedicamos 2 clases para ver esto, ¿sí? Entonces, en la primera parte vamos a ver las cantidades químicas. Nosotros ya hemos visto, cuando vimos estructura atómica, vimos esos primeros temas, vimos también el tema de algo de cantidades químicas. Veíamos el mol relacionado a los átomos, ¿no? Hablando de mol, pero respecto de los átomos. Ahora nosotros vamos además a añadir en este tema de cantidades químicas otros conceptos. Entonces, primero que nada, ¿cuándo manejamos las cantidades químicas? Cuando nosotros tenemos una reacción química, por ejemplo, tenemos coeficientes estequiométricos que van precediendo a cada símbolo del elemento, y esos son cantidades químicas, son moles, ¿no? Entonces, hay una serie de cantidades, como ser la masa, que podemos encontrar en la tabla periódica de los elementos. Ustedes saben que la tabla periódica ya nos da bastante datos, ¿no es cierto?, de cada elemento químico. Nos da, por ejemplo, la masa. Entonces, la masa, el número másico que hablábamos en la estructura atómica, ya es un dato que nosotros podemos tener. Y así, entonces, vamos a ver, cuando hablamos de cantidades químicas tenemos que diferenciar entre lo que es cantidades químicas para átomos y lo que es cantidades químicas para moléculas. Para átomos nosotros habíamos visto ya en otros temas anteriores, alfa sub A, ¿se acuerdan? Que es la masa atómica, ¿cuánto? La masa atómica absoluta. Es la masa de un átomo. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Recordemos que habíamos visto ya en uno de los temas. También vimos el tema de masa atómica relativa, que es un número abstracto que indica cuánta más masa tiene un átomo con respecto a la unidad de masa atómica, y la unidad de masa atómica la habíamos definido como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. El concepto de número másico lo hemos introducido cuando vimos estructura atómica. ¿Se acuerdan que veíamos la cantidad de protones, de electrones, de neutrones que tenía un átomo? Y ahí veíamos esta formulita, que es el número másico, que es igual a Z más el número de neutrones. ¿Donde Z quién es, chicos? Número atómico. Entonces ahí habíamos visto ese concepto, lo habíamos aplicado, sobre todo para determinar el número de neutrones. También hablamos de la masa molar atómica, que es precisamente la masa que encontramos de cada átomo en la tabla periódica, de cada átomo, cuando está como átomo. Por ejemplo, hablo del calcio, como calcio, no como sulfato de calcio o cloruro de calcio, no en un compuesto, sino solito. Hablo del cloro solo como un átomo, no del cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces ahí, para sacar esa masa de ese átomo, ya sea del calcio o del cloro, recurrimos a la tabla periódica y sacamos la masa molar atómica, que como todos ustedes saben es la masa de un mol de átomo. Habíamos visto que esa masa que aparece en la tabla periódica es una masa que corresponde, cuando hay isótopos, a un promedio de las masas de todos los isótopos. También habíamos visto el término mol, muy importante, que es la cantidad de materia que contiene n partículas elementales.
ya sea átomos, ya sea moléculas, ya sea partículas, ya sea iones. ¿Y cuánto es eso? Un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, o 6,022 por 10 a la 23 partículas, o iones, o lo que ustedes estén considerando como partículas elementales. Entonces ya habíamos visto lo que es un mol de átomos, que contiene el número de Avogadro, que es este de átomos. También vimos cómo la tabla periódica nos proporciona el dato del grupo, que son las columnas de la tabla, y que tienen la similitud de los elementos por sus determinadas características, y por eso se los agrupa, ¿no?, en estos llamados grupos. Pero también vimos cómo existen los períodos, que son estos números del costadito, y que mediante el cruce entre lo que es un período y un grupo, tranquilamente identificamos a cualquiera de los elementos de la tabla periódica, en este caso el calcio. Ya identificado el elemento, nosotros podemos tener esa masa molar atómica, esa A, esta que está acá en la tabla, y también tenemos el número atómico Z de ese elemento. Esos son digamos, los datos elementales que nos brinda la tabla periódica y que nosotros ya hemos utilizado. Lo nuevo de este tema de cantidades químicas, chicos, es que ahora todos esos conceptos que vimos para átomos los vamos a aplicar a moléculas. ¿Cuándo hablamos de moléculas? Cuando hay un conjunto de átomos. Sí, ¿como cuántos átomos tenés que tener para hablar de moléculas? 2 o más. 2 o más. De 2 en adelante. Por ejemplo, si yo digo bromo diatómico, bromo 2, ¿es un átomo o una molécula? Molécula. Una molécula. Pero si yo digo bromo solo, un bromo, un solo bromo, entonces ¿de qué estoy hablando? Un átomo. 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 Entonces cuidado con estas moléculas diatómicas, que siempre esos elementos diatómicos que ya sabemos que son los 7, y que habrá Profe, que tener en cuenta, ¿sí? una consulta, aunque el mismo elemento se repite, igual contaría como molécula. Por ejemplo, el oxígeno 2. Claro, cuando lo tenés como oxígeno 2, como ya son 2 átomos, ya es una molécula. Pero si vos estás considerando el oxígeno así solito, es un átomo. Ah, bien, bien, gracias. En la tabla periódica yo siempre les decía a los chicos que quiénes son los elementos diatómicos. El hidrógeno, y de ahí empiezan. Desde el nitrógeno, ¿sí? Fíjense, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Esa L invertida, mayúscula de imprenta invertida, más el hidrógeno, esos son los elementos que son diatómicos. Que ahora lo vamos a tener que tener en cuenta, porque como bien preguntaba su compañero, ¿qué pasa, no es cierto, cuando tenemos el oxígeno? Cuando está como diatómico, el solo hecho que ya sean 2 átomos, dijimos que ya es una molécula. Entonces habrá que tener muy en cuenta ese detalle para cuando resolvamos los problemas. Si nos están pidiendo del átomo de oxígeno o si nos están pidiendo de la molécula. Si nos dicen el oxígeno natural, ¿a quién se refiere? Cuando dicen el oxígeno natural, ¿en qué forma está el oxígeno en forma natural? Diatómico. Así Molecular. es, o sea, como molécula, ¿no? En el aire que respiramos, el oxígeno está diatómico. Bueno, entonces veamos, estos conceptos que decíamos relativos a moléculas son masa molecular absoluta, ¿sí? La masa molecular absoluta es la masa de una molécula expresado en gramos o en kilogramos. Así como teníamos en los átomos comparativamente la masa atómica absoluta, que es la masa de un átomo, igual para las moléculas. En las moléculas se va a llamar masa molecular absoluta, que es la masa de una molécula, de una sola molécula. Después tenemos la masa, yo voy a entrar por acá, la masa molar molecular, que es esa M mayúscula de carta, que ya la venimos utilizando nosotros en ejercicios, y que es la masa de un mol de moléculas expresado en gramos. Por ejemplo, para el ácido sulfúrico, chicos, ¿cómo hacemos para sacar la masa molar molecular del ácido sulfúrico?
¿Cómo hacemos? Sumamos la masa de cada elemento. Claro, entonces sacamos. Va a ser igual a 2 veces la masa atómica del hidrógeno, porque tengo 2 hidrógenos. ¿No es cierto? Más. ¿Cuántos azufres tenemos? 1. Uno. Entonces la masa atómica, molar atómica del azufre, más. Tenemos 4 oxígenos, entonces será 4 de la masa, ¿qué? De la masa atómica del oxígeno. Oxígeno. Entonces estos datos están en la tabla periódica, multiplicamos por sus respectivos coeficientes, que habrá que tenerlos en cuenta, y de ahí sacamos esa masa molar molecular, que la hemos calculado ya en algunas oportunidades. Muy bien. Ahora fíjense, la masa molecular relativa es la misma en valor numérico que la masa molar molecular. Solo que la masa molar molecular la vamos a expresar como gramos por mol. Esas van a ser las unidades de la masa molar molecular. En cambio, la masa molecular relativa no tiene unidades. O sea, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que es la que estábamos hablando recién, tiene una masa molar molecular que si usted la saca, no sé si alguien se acuerda qué valor tiene. La masa del ácido sulfúrico es de 98 gramos por mol. Entonces esa es la masa molar molecular, la que sacamos de esta manera. Ahora la relativa va a ser lo mismo, 98, pero ahí nomás que era 98. En cambio si digo acá, digo 98 gramos por mol. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Qué más? Cuando hablamos de un mol, también podemos hablar de la cantidad de sustancias, así como hablábamos de un mol cuando hablábamos de un mol de átomos, dijimos que puede ser un mol de cualquier tipo de especie. Entonces, también podemos hablar de un mol de molécula, que es la cantidad de sustancia o materia que contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. O sea que un mol de moléculas tiene el número de Avogadro de moléculas. En cambio, relacionando con lo que eran los átomos, un mol de átomos es la cantidad de materia que contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Bien? Cuando hablamos de mol de átomos, nos referimos a los átomos, papa con papa. Cuando hablamos de un mol de moléculas, ¿no es cierto?, nos referimos a la cantidad de moléculas, tomate con tomate. Otro concepto que hay que tener en cuenta es la unidad fórmula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos compuestos que son de naturaleza iónica, como son las sales, por ejemplo, sulfato de magnesio, nitrato de potasio, todas ellas, sabemos que son de naturaleza iónica. Entonces ahí son iones, en realidad, no son moléculas. Entonces hablamos de unidad de fórmula, que es la masa de una unidad fórmula que está expresada en gramos o kilogramos. Que viene a ser lo mismo que la masa molar molecular, pero el concepto hay que tenerlo diferenciado. Nosotros en la materia lo utilizamos directamente como la masa molar molecular, pero tenemos que tener en cuenta que la unidad fórmula sería lo que es una molécula, digamos. Entonces, es la masa de una unidad fórmula expresada en gramos o kilogramos. La unidad fórmula de un compuesto iónico es la agrupación de iones más pequeña eléctricamente neutra. La masa molar molecular y la masa molecular relativa coinciden numéricamente, era lo que dijimos recién. Volumen molar es otro concepto nuevo. El volumen molar se refiere generalmente a los gases en condiciones normales de presión y temperatura. Sabemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, que son, se representa así, condiciones normales de presión y temperatura, CNPT, se abrevia. ¿Cuáles son estas condiciones? 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Cuando tenemos esas condiciones, decimos que son condiciones normales de presión, una atmósfera y de temperatura 0 grados. El volumen en esas condiciones de un mol de cualquier gas va a ser 22,4 litros, o lo que es lo mismo, 22,4 decímetros cúbicos. Entonces, si yo les digo,
¿Cuál es el volumen de un mol de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Cuánto es? 22,4 litros. Bien. Y si les digo, ¿cuál es el volumen de un mol de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura? También 22,4. 22,4 litros. Perfecto. Y bueno, acuérdense que el ácido clorhídrico, cuando estaba como en forma de gas, también tenía una forma líquida y una forma gaseosa. Cuando está como gas también sería un gas, y en este caso un mol del cloruro de hidrógeno sería en ese caso, ¿qué volumen en condiciones 22, normales? Sí, 22,4 litros. 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces yo he hecho este cuadrito que me parece interesante para que tengamos muy claro cómo son estos conceptos. Con los alumnos que vieron conmigo, yo ya había dicho lo que era un mol de átomo. Entonces, un mol, cuando hablamos de un mol, podemos estar hablando de un mol de átomos o de un mol de moléculas. Entonces hay que diferenciar átomos de moléculas. Cuando hablamos de un mol de átomos, podemos expresarlo en la cantidad de átomos que tiene un mol de átomos. La cantidad de átomos que tiene un mol de átomos son 6,02 por 10 a la 23 átomos. A la vez, cuando hablamos de un mol de átomos, nosotros podemos saber la masa, ¿no? ¿Cuál es la masa, digamos, digamos, nosotros podemos hablar entonces, si hablamos de átomos, hablaríamos de la masa molar atómica, Por ejemplo, para el calcio, ¿cuál es la masa molar atómica, chicos? 48. ¿Cuál sería? 40. 40,08, digamos, en este caso, ¿no? Y si es que, digamos, tenemos en el caso de las moléculas, digamos, por ejemplo, consideremos, ya en el caso de las moléculas, vamos a hablar de un mol de moléculas. Entonces, un mol de moléculas tiene esta cantidad de moléculas, el número de Avogadro de moléculas. Y un mol de moléculas, sabemos que va a ser ¿qué masa va a tener? La masa molar molecular, que era la que explicamos recién, de que sacábamos del ácido sulfúrico, como 2 veces la masa atómica del hidrógeno, etcétera, etcétera. O sea que entonces nosotros, cuando hablamos de un mol, ya de entrada tenemos datos. Sabemos que un mol de molécula tiene esta cantidad de moléculas, sabemos que un mol de moléculas tiene ese peso que es la masa molar molecular que sacamos de tabla, y además ahora se nos agrega otro dato para el mol de molécula. Sabemos que un mol de cualquier molécula que sea gaseosa, en condiciones normales de presión y temperatura, van a tener 22,4 litros. En esas condiciones. Si son otras condiciones, no. Entonces, este cuadrito es muy interesante que ustedes lo recuerden, se lo sepan y lo sepan sobre todo manejar. Entonces, si yo acá voy a decir de nuevo el concepto de acá. Un mol de molécula tiene esta cantidad de moléculas. Como que yo tengo, les digo siempre a los chicos, una bolsa gigante acá al lado mío. Y entonces voy contando, una molécula, la pongo a la bolsa, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas, hasta que cuento esta cantidad de moléculas. Cuando tengo esta cantidad de moléculas, tengo un mol de moléculas. Eso es como para que nos hagamos una idea. Ahora fíjense cuántas moléculas tengo que tener para un mol. Del 6, 23 lugares para aquí, para la derecha. Un número muy grande. A ver, entonces, ejercitemos un poquito. Si yo les digo, ustedes con la tabla periódica en mano, fíjense el elemento de periodo 4 y grupo 15. ¿Quién es? ¿El arsénico? Sí, muy bien. Les pregunto, ¿cuánto es la masa molar atómica del arsénico? 74. 75. Sí, 74,92.
Desde acá en adelante nosotros ponemos con decimales las masas, ¿no? La masa molar atómica. Para el tema de estructura atómica era suficiente con redondear. Decimos entonces 74,92 gramos por mol. Pregunto, ¿cuál es la masa molar atómica relativa del arsénico? ¿Puedes repetir la pregunta? 4,9 gramos sobre mol. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cuál es la masa molar atómica relativa del arsénico? La relativa. 74,92. Ahí nomás, sin los gramos por mol. Porque dijimos que la masa molar atómica sí es con los gramos por mol, pero la relativa, que va con una R acá abajito, sin las unidades. Muy bien. Ahora les pregunto, un mol de arsénico, ¿cuántos átomos tiene? Un mol de átomos de arsénico, ¿cuántos átomos tiene? 6,022. por 10 a la 23. Ujú, exactamente, muy bien. Ahora les voy a hacer una pequeña trampita. Miren, avisada la trampita, ¿no? Les pregunto, ¿cuál es la masa molar atómica del cloro? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál es la masa molar atómica del cloro? 35. Sí, porque estoy preguntando de un cloro, por eso pregunto masa molar atómica, 35,45. ¿Qué cosa? Gramos. Gramos por mol. Gramos ¿Cuál es por la mol. masa molar atómica relativa del cloro? 34. 35,45 gramos. A seca, ahí Va nomás, 100 gramos. ahí nomás, ¿no es cierto? ¿A qué grupo pertenece el cloro? 17. 17. ¿Y a qué periodo? 3. Muy bien. Ahora, a ver, ¿qué les puedo preguntar? Ahora voy a preguntar, un mol de moléculas de cloro en condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué volumen tienen? 22.4. 22,4 litros. Eso, qué gente más inteligente, qué bien. Ahora digo, un mol de moléculas de cloro, ¿cuántas moléculas tiene? 6,022 por 10 a la 23. Perfecto. Y ahora pregunto, un mol de moléculas de cloro, ¿cuánto pesa? 25,45. 35,4. Un mol de moléculas de cloro, ¿cuánto pesan? 70. 71 71 gramos gramos. por mol, porque son cloro 2. Cuando yo hablo de moléculas de cloro, hablo de cloro 2. Entonces tengo que multiplicar 2 veces la masa que está en la tabla. Entonces es 71 gramos por mol. Entonces la masa molar molecular del cloro, ¿cuánto es? 71 La gramos masa por mol. molar molecular del cloro, ¿cuánto es? 71. 71 gramos por mol. Y la masa molar molecular relativa del cloro, ¿cuánto es? 71 solo. Así, perfecto. Ahí sin ninguna 71 unidad. más. Muy bien. O también se Ahora, lo puede decir pregunto. UMA. ¿Perdón? También se lo puede decir con UMA. Sí, también. Puedes decir los 71 UMA. Unidad de masa atómica también. Está correcto. Ahora miren lo que les voy a preguntar. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloro. ¿Cuánto? ¿Qué masa tienen? 71 gramos. 71 ¿Cuánto? gramos. 71 gramos por mol. No llego a escuchar. 71, perdón. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? La hacer. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cloro. ¿Cuánto pesa? ¿Qué masa tiene? 71 gramos sobre mol.
71 gramos por mol, porque es la correspondiente a un mol, y un mol pesa los 71 gramos. Ahora pregunto, ¿cuántas moléculas tiene un mol de moléculas de cloro? Perdón, ¿cuántas moléculas tiene un mol de moléculas de cloro? 6,022 por 10 a la 23. Muy bien. El volumen de un mol de moléculas de cloro a una temperatura de 30 grados Celsius y una atmósfera de presión es de 22,4 litros. No. No. Porque, No, porque Porque tiene que varía. ser en condiciones normales de Sí, presión y sí. temperatura. muy bien. Ahora pregunto, un mol de átomos de cloro, miren lo que estoy diciendo, puede ser que sea una trampa. Un mol de átomos de cloro, ¿qué volumen tienen en condiciones normales de presión y temperatura? ¿11,2? No, no tiene, porque es solamente No, para mol de molécula. Entonces, un mol de átomos de cloro, yo no hablo de volumen, tiene que estar como molécula el cloro para decir, porque como molécula está como gas, si está como cloro solo no está como gas, y esto es para gases. Claro. Bueno, muy bien, entonces a ver qué otra cosa les puedo preguntar, a ver. Veamos el calcio, lo veamos de nuevo el calcio. ¿Cuál es la masa molar molecular del calcio? 40 gramos por mol. No, 80. ¿Cuál es la 80. masa molar molecular del calcio? 80. 80 porque sería el doble. Porque el calcio no es diatómico. Solamente vale para los que son diatómicos. Anoten quiénes son diatómicos. Elementos diatómicos, anoten. Hidrógeno. Era lo que les decía de la L invertida. Nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. La L invertida y el hidrógeno que está por allá. Ellos son diatómicos. Cuando hablo de diatómicos, sí hablo de masa molar molecular, pero el calcio no es diatómico. Entonces, ahí yo tengo que hablar de masa molar atómica. No puedo hablar de masa molar molecular en el caso. ¿Lo ven? Sí, profe. Ujú. Muy bien. A ver. Veamos. ¿Cuál es la masa molar atómica del carbono? $12,01. Ujú. El A, entonces ese. ¿Qué cosas? ¿Qué son? Papas, tomate. Gramos por mol. Gramos por mol. Y si les digo, ¿cuál es la masa molar atómica relativa del carbono? 12,01. 12,01. Hasta ahí nomás. ¿Y cuántos átomos tiene un mol de átomos de carbono? 6,022 por 10 a la Ujú. Y digamos 6,022 por día, las 23 moléculas, ¿corresponden a cuántos moles de yodo? A2. 1. A 1. 6,022 por día, las 23 moléculas de yodo, ¿a cuántos moles corresponden? A 2. A 1. Un mol tiene esa cantidad de moléculas. Ahí sí puedo hablar porque el yodo es diatómico. Entonces, 6,02 por 10 a la 23 moléculas tienen un mol de moléculas. ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre un mol y una molécula? Un mol tiene toda esta cantidad de moléculas, esa bolsa que conté acá, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 moléculas, o sea que un mol tiene una cantidad grandísima de moléculas. En cambio, la molécula es la mínima porción de materia que conserva las propiedades de la misma.
O sea, una molécula de ácido sulfúrico, como les decía hace rato, una molécula. Ahora, si junto 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, va a ser un mol de ácido sulfúrico. Las moléculas están constituidas por átomos, nosotros lo sabemos. Y sigamos con el ejemplo del ácido sulfúrico. Está formada por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Y un mol de moléculas, en cambio, está constituida por moles de átomos. Esa es la diferencia. Esto es de una molécula de ácido sulfúrico. Contiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 átomos de oxígeno. En cambio, si hablo de un mol de moléculas, digo que está constituido por moles de átomos. Es diferente, ahí tengan en cuenta ese detalle. Porque en el práctico vamos a tener que ver cosas así, similares. Acá está un ejemplo, ¿ves? Justo del ácido sulfúrico. Si nosotros tenemos una molécula de ácido sulfúrico, que sería este caso, tiene en número de átomos 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno. Pero estoy hablando de una molécula. Ahora si hablo de un mol de moléculas de ácido sulfúrico, un mol de molécula, digo que tiene 2 moles de átomos. No digo que tiene 2 átomos, sino que tiene 2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. Fíjense en la diferencia. Observen lo que es molécula y lo que es mol de molécula. Observen eso, porque eso en los problemas van a tener que utilizarlo. Bueno, cuando hablamos del oxígeno, como estábamos hablando de hace rato, un mol de moléculas de oxígeno, ¿cuántos gramos tiene? Estoy hablando como molécula, ¿no? Un mol de molécula, o sea, como oxígeno, 2. 32. 32, o sea, lo que está en la tabla multiplicado por 2, porque para hacer, yo estoy hablando de un mol de molécula de oxígeno, significa que el oxígeno 2, entonces debo multiplicar por 2 el dato de la tabla periódica. Muy bien. 32 gramos. ¿Y qué más podemos decir? Y eso además contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. En cambio, si hablamos de un mol de átomos de oxígeno, tiene una masa de ¿cuánto, chicos? Si es de átomos. 16. 16. ¿Ven? O sea, ahí está la diferencia entre mol de molécula, donde hablo de O2, en cambio mol de átomo hablo de O nomás. Entonces un solo oxígeno tiene una masa de 16 gramos, que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ahí está la diferencia entre lo que es molécula y lo que es átomo, sobre todo en el caso de estas sustancias, de estos elementos que son diatómicos. Y bueno, y ahí ya podemos empezar a aterrizar en el trabajo práctico número 5, en el ejercicio número 1, que dice, ¿cuántas moléculas hay en cada una de las siguientes muestras? Veamos. Dice 1,65 moles de moléculas de cloro. ¿Cuántas moléculas hay en esa cantidad de moles de moléculas de cloro? Vamos a remitirnos a nuestro cuadrito. ¿Cuántas moléculas hay en una cierta cantidad de moles de moléculas de cloro? Esta es la relación de la que tenemos que partir. De acuerdo a la pregunta que nos hacen, me enfoco a dónde, cuál es la relación de la que voy a partir. Y en eso nos ayuda mucho este cuadrito. Entonces, ¿cómo haremos la relación? Y un mol de moléculas son 6,022 por 10 a la 23. ¿Cuántos serían? 1,65. 1, no sé cuánto que pedía, ¿no es cierto? Pedía 1, ¿cuánto, chicos? Pedía 1,65 moles de molécula. Entonces, fíjense muy bien. Fíjense que entonces partimos siempre de la relación. Porque ¿cuál es la relación que tenemos que utilizar de acuerdo a lo que nos pide? Dice
cuántas moléculas tienen esta cantidad de moles de molécula. Entonces me remito al cuadrito y me fijo la relación entre moles de molécula y la cantidad de moléculas. Y hago la regla de 3 simple. Ahí lo vemos. Un mol de moléculas de cloro tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ahora bien, nosotros tenemos 1,65 nada más. Entonces, X. Recuerden que siempre es este por este dividido el que está contrario a la X. Entonces siempre multiplico esto y divido por el que está en diagonal de la X. Entonces esto por esto. Acuérdense de cómo se escribe esto en la calculadora. Y sacamos el dato. Luego, en el punto B nos preguntan, ¿cuántas moléculas hay en 12 gramos de monóxido de carbono? ¿Cuántas moléculas hay en 12? O sea que ahora la relación es molécula con qué, chicos? O sea, con masa. ¿Y cuál es la relación que nosotros tenemos entre moléculas y masa? Esta. ¿No? Esa es la relación que tenemos. Y nos dicen de monóxido de carbono. ¿Nosotros podemos saber la masa del monóxido de carbono? Sí, sumando los valores que están en la tabla. Sacando la 28. masa molar molecular, ¿no? Sí, Sí. sería 28 gramos sobre mol. Muy bien. Y eso ahí sacamos entonces, ¿no? Así, siempre hay que hacerlo con detalle. Masa molar molecular del monóxido va a ser igual a la masa atómica del carbono más la masa atómica del oxígeno. Sumamos, ponemos sus correspondientes unidades y efectivamente 28 gramos por mol. Ahora bien, esos 28 gramos tienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que era la relación que nosotros teníamos allá arriba y que habíamos decidido utilizar en función de la pregunta. Pero nosotros tenemos 12 gramos, entonces se saca la cantidad de moléculas. Y ya está. Si no entienden algo, van preguntando, chicos, ¿no? Ahora otra pregunta en el punto C, fíjense. 1,40 litros de metano en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuántas moléculas va a tener? 1,40 litros de metano. ¿Cuántas moléculas tiene en condiciones normales de presión y temperatura? Nos dan los litros y nos dan, ¿y qué más nos preguntan? Las moléculas, ¿no? Vamos al cuadrito. Relación de litros con moléculas. Sería esto. Respecto a un mol, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a poner arriba, chicos? Esta relación. ¿Se dan cuenta? La relación de litros con moléculas. Entonces, arriba de la regla de 3 simple, siempre partimos de lo que conocemos. 22,4 litros, esta cantidad de moléculas. Los 1,40, que es lo que me dice que tengo en condiciones normales de presión y temperatura, X. Y así es como vamos relacionando. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? No, Fíjense profe. que la relación siempre la sacamos de ese esquema que les di, ¿no? Ustedes tienen que tenerlo muy presente. Bueno, vamos al problema 2. Dice, para los macronutrientes no metálicos, escriba la fórmula de sus ácidos oxigenados. Bueno, primero que nada, vámonos a la guía de trabajos prácticos, donde estaban los macronutrientes y los micronutrientes, ¿no? Que creo que era el trabajo práctico número 3, si no mal no recuerdo, y ahí están los macronutrientes y los micronutrientes. Pero no nos dice todos los macronutrientes, nos dice los macronutrientes no metálicos. Y nosotros sabemos que de la tabla de aquí, de la escalerita para arriba, hasta acá nomás, son los no metales típicamente. Entonces nos fijamos de los macronutrientes, ¿quiénes caen en esta zona? ¿Me quisieran decir quiénes son los macronutrientes que pueden ir?
Nitrógeno, carbono, Carbono. azufre. Fósforo, Nitrógeno, carbono, ¿qué más? azufre, fósforo. Fósforo. Azufre. Estos son, si ustedes se fijan en ese listadito, en esta tabla que tienen de los macronutrientes y van correlacionando con estos, quienes son no metálicos, resultan ser estos: carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, de eso nos piden el problema 2, dice, sacar sus masas molares. Sus masas molares. Bueno, primero que nada dice, escribe la fórmula de sus ácidos oxigenados. Bueno, del carbono tenemos este ácido. También podemos tener otro, este es el que utilizamos. Del nitrógeno básicamente tenemos estos dos ácidos, el ácido nitroso y el ácido nítrico. Del fósforo tenemos una variedad, porque es un caso especial. Y nosotros sabemos que puede formar 3 ácidos con la primera valencia, ahí están, y 3 con la segunda. Y así vamos haciendo, ¿no? Del azufre tenemos 2 valencias, tenemos los 2 ácidos. Formamos primero todos los ácidos. En el punto B nos pregunta cuál va a ser la masa molar molecular. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, para este, ¿cuánto sería, chicos? A ver, veamos. ¿Qué ponemos? Hagamos para este, que no está hecho. Para este, ¿cómo sacamos la masa molar molecular de ese ácido pirofosforoso? ¿Qué pongo? Sumando 4 masa de cada por elemento. 4 por la masa atómica ¿de quién? Del hidrógeno. Del hidrógeno, más 30,93. más el fósforo, que ponemos más 2 veces la masa atómica del fósforo, ¿de acuerdo? Vamos Sí. poniendo así en fórmula, digamos, cómo nos quedaría. Más 2 veces la masa atómica del fósforo, más ¿qué cosa? 7 veces la masa del oxígeno. La masa del oxígeno. Primero lo ponemos así como fórmula y de ahí ya reemplazamos los valores y vamos a ir sacando. Y así sacamos de cada una de las sustancias que hemos anotado. Eso entonces es en el punto 2, 2B. 2B, el inciso I, que dice que averiguamos la masa molar. En el punto 2i, miren chicos, ahí en el punto 2i, dice la masa de 4,25 por 10 a la menos 4 moles de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, convengamos primero, ¿es un átomo o es una molécula? Una molécula. Una Muy molécula. bien. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros entre moles y la masa de una molécula? De ese cuadrito que teníamos atrás. Masa molar. ¿Quieren que lo veamos? Al cuadrito. Entre la masa y moles tenemos esta relación. Un mol de moléculas tiene la masa molar molecular, efectivamente. Sería 98 gramos sobre mol. 98 gramos, un mol, ¿no es cierto? En la regla de 3. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, veamos. Sí, un mol de moléculas de ácido sulfúrico, somos muy claritos en todo, 98 gramos. Y nos preguntan de esta cantidad, ¿dónde pongo? ¿Acá o acá? Esa cantidad, ¿a la izquierda o a la derecha? Este valor, ¿dónde lo A pongo? la izquierda. A la izquierda, porque acá están las moles de molécula, y esto es mol de molécula, entonces tiene que ir ahí. Siempre papa con papa, mole de molécula con mole de molécula, gramo con gramo. Y ahí nos dio de resultado los gramos, la masa que nos pedía. Ya está. Cualquier cosita que me entiende me pregunta. ¿Qué más dice? En el punto 3i pide el número de moles de átomos y la masa de cada elemento por mol de moléculas de ácido fosfórico. El número de moles de átomos de cada elemento.
y su masa por mol de moléculas de ácido fosfórico. Entonces, ya independientemente de todo lo que vimos antes, nos pregunta del ácido fosfórico. El número de moles de átomo y su masa por mol de molécula. Bueno, hacemos lo siguiente. Un mol de moléculas de ácido fosfórico, de acuerdo a lo que vimos hace rato para el ácido sulfúrico, tiene 3 moles de átomo de hidrógeno, por un lado. Por otro lado, tiene 1 mol de átomo de fósforo. Por otro lado, tiene 4 moles de átomos de oxígeno. O sea, eso si hablamos de un mol de molécula de ácido fosfórico. Porque me pregunta el número de moles de cada elemento y su masa por mol de moléculas de ácido fosfórico. Bueno. ¿Cómo hacemos? La masa de hidrógeno, sabemos que 1 mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo. Pero nosotros, ¿cuántos moles tenemos de átomos de hidrógeno? ¿Cuántos moles tenemos en la formulita? 3 moles de átomos de hidrógeno. Entonces, 1 mol de átomo pesa 1 gramo, pero 3 moles de átomo pesarán 3 gramos. Bien, ya saco del hidrógeno. Ahora me voy al fósforo. ¿Cómo hago el dato? El cálculo. Un mol de átomos de fósforo Pesa pesaría 31 gramos. 31 gramos o 30,97. 30,97 para ser más claro, de fósforo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que nos piden? 1 mol, ya está, en 1 mol. Porque eso es lo que Y de nos ese no pedí. tendríamos que hacer el cálculo. No tenemos que hacer cálculo, claro. ¿Y de acá, cómo sacamos? Del oxígeno. Y 1 mol de Un átomo son mol 15,99. 15,999. Y de ahí, en 4 moles. 4 moles de átomo tendrán tanto, y ahí ya tengo todo en gramos. Voy a tener los gramos de hidrógeno, los gramos de cada uno. ¿Para qué hicimos eso? Ahí está. Porque esa era la pregunta, ¿no? La pregunta era, pero cuidado, el número de moles de átomos es lo que pregunta. Y su masa por mol de molécula. Entonces, en la primera parte hemos calculado el número de moles de átomos acá, y acá ya estamos calculando la masa de cada uno. Y así en el punto 4i, dice el número de átomos de oxígeno contenidos en 2 moles de moléculas de ácido nítrico. Entonces, 1 mol de molécula de ácido nítrico, ¿cuánto tiene de moles de átomos de hidrógeno? Tiene 1, ¿no? ¿Cuántos moles de átomos de nitrógeno? 1, ¿Y de oxígeno? 3. 3 moles de átomos. Entonces tenemos que tener claro. Entonces ya estamos respondiendo el número, pero no nos piden los moles de átomos. ¿Qué nos están pidiendo? Número de átomos. El número de átomos. ¿Qué relación tendremos entonces entre... Nosotros tenemos que 3 moles de átomos de oxígeno, o sea estos 3 moles de átomos de oxígeno, están en 1 mol de molécula de ácido nítrico. Pero a nosotros nos piden en 2 moles. En 2 moles están. ¿Ven la relación que piden? Estos moles de átomos de oxígeno están en 1 mol de molécula. Ahora nos piden en 2 moles de molécula. Ahí he sacado los moles de átomos de oxígeno. Ahora digo, 1 mol de átomos. 1 mol de átomos de oxígeno, ¿cuánto tiene de átomos? Esta cantidad. El micrófono. Los 6 moles que hemos sacado será tantos átomos. O sea que tenemos que hacer 2 pasos para llegar al resultado, porque a nosotros nos piden número de átomos. Primero sé que 3 moles de átomos de oxígeno están en 1 mol de átomos de ácido nítrico. En 6 moles de átomos estarán, en 2 moles de moléculas
que es lo que nos piden en 2 moles de molécula, tendremos tanto. Y ahí hacemos la relación que sigue, porque nos piden el número de átomos. Nosotros, ¿cuál es la relación que tenemos entre moles de átomos con números de átomos? Un mol de átomos tiene esta cantidad de número de átomos. 6,022 por 10 a la 23. Entonces, después ponemos así, un mol de átomos tiene 6,022 por 10 a la 23, 6 moles de átomos tendrán X, y ya llegamos al número de átomos. No sé si se entiende, si hay alguna pregunta, chicos, ¿cómo vamos hasta acá? Fíjense. ¿Hay alguna pregunta? En este caso, fíjense que nos pide número de átomos de oxígeno, había que hacer 2 pasos. Siempre partimos de acá, un mol de molécula de compuesto, y escribimos si tiene, cuántas moles de átomos de cada elemento tendrá. Partimos de ahí. Pero a nosotros nos piden para 2 moles de átomos, este para un mol de átomo de ácido nítrico. Pero a nosotros nos piden para 2 moles. Entonces, y así se va sacando. Bueno. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Quieren que expliquemos algo de esto? No, profe. Profe, Sí, hoy se vería este práctico y el viernes sería el de gases, o los sí, dos juntos hoy. sí. Ah, Entonces bien. ahora vemos la parte correspondiente a cantidades químicas y luego vemos gas. Exactamente. ¿Pero entienden esto? ¿Van entendiendo o no? Quiero que entiendan lo siguiente, chicos. Que nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando tenemos una molécula, que cuántos átomos de hidrógeno de cada uno de los elementos tiene. Ahí hablamos de átomos, pero cuando tenemos un mol de molécula, decimos que tenemos 2 moles de átomos de hidrógeno, hablamos de moles de átomos ya, cuando hablamos de mol de molécula. Cuando hablamos de molécula hablamos de átomos, eso es lo que quiero que tengan clarito, porque así es como nos están preguntando en este problema, fíjense. Entonces, acá nos dice el número de átomos contenidos en 2 moles de molécula de ácido nítrico. Nos preguntan con respecto al oxígeno. Entonces, hacemos un mol de molécula de ácido nítrico, tiene ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno? ¿Cuántos tiene? 1. 1. ¿Cuántos tiene de moles de átomos de nitrógeno? 1. 1. ¿Y cuántos moles de átomos de oxígeno tiene? 3. 3. Esa relación primero. Y luego ya trato de llegar a lo que me están pidiendo. Ya tengo la relación de un mol de molécula con un mol de átomo. Pero acá me dice en 2 moles de molécula de ácido nítrico. Entonces parto de esta relación que saqué y ahora digo en 2 moles tanto. Y ya tengo los moles de átomos de oxígeno. Pero a nosotros nos piden no moles de átomos, sino número de átomos. Por eso es que entonces tengo que hacer la segunda regla de 3 simple, que me pide un mol de átomo de oxígeno, tiene tanto, y ahí lo demás. ¿A dónde está? Para, saca por favor. Saca 2,600. Bueno. Yo creo. Estaba tratando de desactivar. Bueno, muy bien, chicos. Estas son las relaciones que yo quiero que ustedes se fijen bien para la clase que viene, porque tenemos que manejarla perfectamente estas cantidades químicas. Bueno, y así sucesivamente también me pueden preguntar, por ejemplo, acá el número de moles de átomo y la masa de cada elemento contenido en 10 gramos de ácido metafosforoso, creo que es este. Nuevamente, como me dice moles de... como esta es una molécula,
Voy a decir que un mol de molécula tiene tantos moles de átomo de cada elemento, y de ahí lo voy a tratar de relacionar con lo que me dan, ¿no? Que en este caso 10 gramos del ácido. Entonces, pues habrá que sacar la masa molar del ácido, y decimos que un mol de átomos de hidrógeno, que es lo que contiene esta molécula, está en un mol de molécula, o sea, en esta masa, en esa masa. En los 10 gramos que me piden, tendremos tantos moles de átomos. Y así sucesivamente saco de cada uno de los elementos. ¿Dudas, preguntas, chicos, de ese ejercicio? No, profe. Bueno, espero que también los demás 65 o 64 alumnos también hayan entendido, porque en este momento se puede preguntar, chicos, no se olviden. Bueno, acá también pregunta la masa de cada elemento. Entonces, también relacionado al mismo ejercicio. Un mol de átomo de hidrógeno pesa 1 gramo. Ahora los 0,16 que saqué antes pesarán tanto. Y ahí relaciono con la masa de cada elemento. Fíjense cómo cantidades químicas va relacionando todo. Lo que dice la tabla periódica, ¿no es cierto? Los datos que nos da la tabla. Cómo relacionamos si se trata, nuevamente quiero recordarles este cuadrito, de un mol. Podemos hablar de un mol de átomo y cómo se relaciona con el número de átomos. Cómo un mol de átomo se relaciona con la masa molar atómica, cómo un mol de moléculas podemos relacionarlo con el número de moléculas, con la masa molar molecular, cómo también podemos relacionar con el volumen en condiciones normales de presión y temperatura. O sea que es saber jugar con todos estos conceptos que tenemos dados así, saber cómo lo utilizo, saber darle la aplicación, cómo utilizo esos conceptos para poder resolver los ejercicios. Esa sería la forma. En el ejercicio 3, ¿qué nos dice? Para macronutrientes metálicos, escriba los hidróxidos. Recordemos, entonces, de nuevo se van a su tabla de macronutrientes. Recordemos en la tabla que los metales son estos de acá, Puede y ser todos el ellos hasta llegar ahí, ¿no es cierto? calcio, Entonces, bien, ¿quiénes serían? Calcio, ¿quiénes más? potasio, magnesio. Ujú. mm, ¿Quién más? A ver, piensen, ¿qué otros metales dentro de los macronutrientes? El zinc. El zinc también estaría, sí, porque también es un metal. ¿Serían todos? el hidrógeno. No sé si es que son todos, fíjense. Ahí está, yo había rescatado solo estos. Macronutrientes, chicos, fíjense, yo había rescatado solamente hierro. magnesio, potasio y calcio. ¿El zinc es macronutriente? No, No, creo que sí. Micronutrientes. es micronutriente. Micronutriente. Entonces fíjense bien, porque me nombraron a varios, y hay algunos que son macro y otros que son micro. Entonces agarren su tabla de los macronutrientes, o anótenlo siempre los macronutrientes y los micros, y de ahí anotan cuáles son los metálicos. Se fijan en la tabla y relacionan. ¿Qué nos piden? Que escribamos las fórmulas de los hidróxidos. ¿Hay algún problema con esto, chicos? Saben, ¿no? Ponemos el metal, ponemos el oxidilo y aquí la valencia. Nos piden sacar las masas molares, bueno, por ejemplo, la masa atómica del magnesio, más 2 veces, porque ese 2 implica el oxígeno y el hidrógeno, no se olviden. Entonces, más 2 veces la masa atómica del oxígeno, y más 2 veces, porque ese 2 también involucra el hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno. Reemplazo por los valores de la tabla y saco el valor de la masa molar
molecular del hidróxido de magnesio. Y lo mismo hago para cada uno de los hidróxidos. Ya estaría el punto I. En el punto 2 sí que nos piden el número de cationes calcio. Fíjense que esta es una preguntita diferente. El número de cationes calcio 2 más en 50 gramos de hidróxido de calcio. Porque el hidróxido de calcio es iónico, si ustedes recuerdan. Es una molécula iónica que tenemos calcio 2 más y 2 de oxidrilo negativo. Entonces, el hidróxido de calcio tiene 1 mol de cationes calcio y tiene 2 moles de aniones oxidrilos. Entonces, ahí en los casos de los hidróxidos y de las sales, hay que tener en cuenta que son cationes o aniones. Son partículas cargadas, son iones lo que vamos a tener. Ya no como antes que era mol de átomo. Acá es 1 mol de cationes o 2 moles de aniones. Fíjense, esa es la diferencia. Entonces estamos hablando, en vez de 1 mol de molécula, como hablamos antes, ahora hablamos de 1 mol de unidad de fórmula. Dijimos hace rato que cuando son iónicas las sustancias, 1 mol de unidad de fórmula. Bien, entonces esa sería la situación. Nosotros en la materia de química general utilizamos lo mismo, el concepto de moléculas como si fuese unidad de fórmula. Entendiendo bien la diferencia, porque estamos diciendo que en uno es una forma iónica y en el otro, o sea, en realidad no es una molécula, sino una unidad fórmula, el hidróxido de calcio. Pero entendiendo esa diferencia de concepto, podemos tomarlo como igual en la materia. Entonces, cuando nos pregunta el número de cationes que hay en 50 gramos de hidróxido de calcio, ¿cuál será la relación que nosotros tendremos que tener? Sabemos que 1 mol de unidad de fórmula de hidróxido de calcio tienen 1 mol de cationes de calcio. Pero no es lo que nos están preguntando. A nosotros nos preguntan el número de cationes en 50. ¿Cuál va a ser la relación que nosotros vamos a utilizar? Si nos dan el número de cationes y nos dan la masa. Y bueno, yéndonos a nuestro cuadrito, sería 1 mol de unidad de fórmula en este caso. En vez de moléculas, serían cationes, porque se acuerdan que ya hemos dicho que este número de Avogadro puede ser de especies químicas. En algunos casos, como acá es átomo, acá es molécula, o también podría ser iones, en este caso cationes y aniones. Y la relación que nos están pidiendo es de cationes, de número de cationes, con la masa, con los gramos. Esta es la relación. Entonces habrá que sacar la masa molar atómica de ese hidróxido y relacionar con el número de cationes, o sea, el número de Avogadro que tiene esa molécula. Primero que nada, referenciarnos y saber a dónde es que estamos queriendo llegar. Entonces, ahí lo tenemos. Sacamos la masa de, acá ya la habíamos sacado, la masa molar molecular del hidróxido de calcio, y eso, ¿cuántos cationes de calcio tiene? 6,022 por día a la 23, porque tiene 1 mol, ¿no? Si hubiera tenido 2 moles, ¿cuánto sería de cationes, chicos? El doble. El doble, o sea, tendría que haber sido 2, porque por cada mol son 6,022 por día a la 23, pero en este caso son 2 moles. Muy bien, y ahora para los 50 gramos que tenemos, sacamos la cantidad de iones de calcio. Perfecto. Ya está. En el punto 3i también, ¿qué pide? Número de moles de cationes de iones potasio. En 0,25 moles de hidróxido de potasio. Entonces agarro el mol de unidad de fórmula de hidróxido de potasio y veo que tiene 1 mol de cationes potasio y tiene 1 mol de aniones oxidrilos. Pero a nosotros nos pregunta el número de moles de cationes potasio en 0,25 moles. Y bueno, ya está la relación. Esta es la relación que tenemos y nos piden en 0,25 moles. Sacamos.
¿Se va entendiendo cómo vamos relacionando los diferentes conceptos? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, hay que seguirlo viendo, ejercitarlo en casa, ¿no es cierto? Y así van viendo diferentes relaciones. Lo importante es saber que cuando hablamos de hidróxido, hablamos de un mol de unidad de fórmula. Acá, por ejemplo, número de moles y masa, nos pregunta, por un lado, número de moles, y por otro lado, la masa de cada ion, nos dice ion en general, o sea, se refiere a los cationes y a los aniones, contenidos en 100 gramos de hidróxido de magnesio. Entonces sabemos que un mol de unidad de fórmula tiene un mol de cationes magnesio y tiene 2 moles de aniones oxidilos. Y bueno, ahí habrá que hacer las relaciones adecuadas para llegar, ¿no es cierto?, a tener el número de moles de magnesio, el número de moles de oxidilo. Y a la vez habrá que calcular la masa de ellos, teniendo en cuenta evidentemente la masa molar atómica, en este caso el magnesio, y aquí la masa molar molecular del ion oxidilo. Entonces sacamos la masa. Y hasta ahí estaríamos llegando, chicos. No sé si quieren que reforcemos esto en alguno de los puntos, porque dejamos gases para la clase que viene. Sí, profe, ¿puede volver a repetir? ¿Cuál caso? Últimos puntos. Estamos con mala conectividad. Cualquiera, profe. ¿El último o cuál? Los últimos dos, profe. O sea, este caso, el 4i, o también el anterior, el 3i. 4i. ¿Puede los dos, profe? Si puedo, los dos. Bueno, veamos entonces. Yo lo que voy a hacer es utilizar la tableta, entonces. Entonces, el ejercicio 3. Vamos a ir de nuevo a compartir pantalla, pero me voy a ir al pizarrón. Vamos a ir haciendo. Bueno, veamos entonces el problema 3, el ejercicio 3. Ahí está. Problema 3. Entonces, en el punto, ustedes esto lo han visto en la teoría. Roxana se los ha explicado, así que yo les diría que lo vean bien, porque Roxana se los ha dado en clase, ha explicado ejercicios similares a esto. Entonces, ahí está. Dice que si nosotros tenemos el hidróxido de potasio, creo que era, nosotros si tenemos un mol de moléculas, hidróxido de potasio,
Por un lado va a tener un mol de cationes potasio. Y por otro lado va a tener un mol también de aniones oxidilo o hidroxilo. ¿Estamos de acuerdo? Un mol, y acá si quieren le ponen un paréntesis, un mol. Entonces, ¿por qué? Porque este hidróxido de potasio se disocia en medio acuoso así en sus iones. Por eso es que los separo en cationes potasio y aniones oxidilo. Entonces, ¿qué nos dice? El número de moles de cationes potasio, nos pregunta el número de moles de cationes potasio contenidos en 0,25 moles de hidróxido de potasio. Esa es la pregunta 3i, 3i, sí, curiosa, es 3i, la pregunta. Bueno, ¿nosotros qué relación tenemos para sacar esto? Porque nos piden moles de cationes de potasio en 0,25 moles de hidróxido de potasio. ¿Tenemos la relación de moles de cationes potasio en moles de hidróxido de potasio? Sí, porque está acá. Tenemos que un mol de hidróxido de potasio tiene ¿cuánto? Un mol de cationes potasio. ¿Y a nosotros qué nos preguntan, chicos? ¿Qué nos preguntan? El número de cationes en 0,25 moles. En 0,25 moles. Entonces, bueno, ya tenemos la relación de partida y ahora sabemos que en 0,25 moles de hidróxido de potasio tendremos tantos moles de cationes potasio. Y ya está. Eso es lo que nos están preguntando en el inciso 3i. ¿Quedó claro, Cristian? Sí. No sé si era Cristian el que pregunta. Bueno, ahora dice entonces, en el punto 4i, ¿qué dice? El número de moles, nos pregunta, el número de moles y la masa, voy subiendo yo, de cada ion contenidos en 100 gramos de hidróxido de potasio. Eso nos dice. Bueno, veamos. De cada ion. Hidróxido de magnesio, profe, dice. ¿Cómo? De magnesio nos piden en el 5, en el 4. Ah, tienen razón, de magnesio. El número de moles, perdón, y la masa de cada ion contenidos en 100 gramos, pero ahora nos piden de hidróxido de magnesio. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos magnesio 2 más y oxidilo, así si quieren lo podemos escribir también. Al hidróxido de magnesio podríamos escribirlo así, para que nos demos cuenta mejor. En forma iónica sería así, ¿ven? Cuando esté en agua, el hidróxido de magnesio se disocia en sus iones magnesio y sus iones oxidilo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Si esto es un mol, o perdón, de unidad de fórmula, hidróxido de magnesio tiene un mol de cationes magnesio. ¿Y cuántos moles de oxidilo tiene? 2. 2 moles de aniones oxidilo. A nosotros nos pregunta el número de moles de cada ion, que acá lo tenemos, contenido en 100 gramos de hidróxido de magnesio. Entonces sacamos la masa molar molecular
del hidróxido de magnesio. Sáquenla, por favor. No sé cuánto era, hace rato yo la tenía. ¿Alguien la anotó? ¿Alguien anotó de lo que hicimos hace rato? Ahí está. 58,3 gramos de hidróxido de magnesio. Entonces, es 58,3 gramos por mol, la masa del hidróxido de magnesio. ¿Por qué saco eso? Porque a mí me piden en 100 gramos. Entonces, yo tengo la relación entre los moles de catión de magnesio con un mol de unidad de fórmula. Pero ese mol de unidad de fórmula pesa 58,3. Entonces, ¿cuál va a ser lo que voy a poner acá? Voy a poner que perdón, no ya un mol, si no me interesa. Voy a poner 58,3 gramos de hidróxido de magnesio. ¿Tienen cuántos moles de cationes magnesio, chicos? 1. Uno solo, por la relación que tenemos ahí, ¿no? Un mol. Un mol de cationes magnesio. Ahora, ¿cuánto nos piden? En 100. En 100 gramos. Tendremos moles X. Y sacamos los moles de cationes magnesio. ¿Cuánto les da eso? 1,71. Creo. 1,71. 1,72 me da. Bueno, 72 gramos. Perfecto. Ya tenemos los gramos. Ya tenemos los moles. Número de moles de cationes magnesio es un mol. Y ya tenemos los gramos. Y de la misma manera hacemos para el oxidrilo. Solamente que en el caso del oxidrilo vamos a decir 58,3 gramos de hidróxido de magnesio. ¿Cuántos moles de Dos. oxidrilo tienen? 2. 2 moles. Y en 100 gramos tendremos X. Perdón, aquí son moles, ¿no? Estos son Sí, moles. moles acá. Ujú. Acá. $1,72 moles, porque arriba había moles, entonces abajo tiene que haber moles. Acá eran gramos, acá abajo tienen que ser gramos para que sea coherente. Eso también nos ayuda a visualizar si vamos por buen camino, ¿no? Y ahí hemos sacado los moles. Ahí recién hemos sacado los moles de magnesio. Me piden la masa de cada ion. ¿Cómo hago para sacar la masa del magnesio? ¿Nosotros sabemos la masa de un mol o no? Sí. Sí, pues, 24,31. un mol de magnesio, un mol de átomos de magnesio, ¿cuánto pesa? La masa molar atómica. 31 gramos. ¿Cuánto? 58. 58,3. 24. Ah, de magnesio, perdón. No, de magnesio solito. El magnesio solo es 24,30 gramos. El que Sí, está en la... A ver. Eso, entonces ponemos... Ahí vamos. 24,30 gramos, ¿no? Que es la te lo piden cuántos nosotros tenemos de
y así, ¿no? O sea, ver de dónde voy a partir, qué me piden, y entonces veo de dónde parto, cuál es la relación que tengo. Eso es lo que hacen. Bueno, ahí yo creo que ya va más claro. ¿Quieren que veamos algo más de esta primera parte? Yo creo que si no hay más preguntas podríamos seguir un poquito hasta que sean las 16, para que no se nos junte para la próxima clase. Podemos ver un poquito de gases. Y por ahí después se nos junta también. Bueno, a ver. Entonces esta parte de cantidades químicas, repásenla. Y miren esta imagen de bonita que tenemos a la derecha. En fin, es todo un deporte, ¿no? No es aire caliente. No sé, Cristian, ¿qué sabes vos de este tema? Solo ve que generan una pequeña llama. Y uno ve que tiene una llama, ¿no? Es verdad. Sí. Habría que averiguar, pero no creo que sea con aire, Cristian. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no con aire, chicos? A ver, cuéntenme por qué piensan que no con aire. Yo al menos pienso que no con aire. ¿Por qué piensan ustedes, que si es que estarían de acuerdo conmigo, que no con aire? ¿Qué es lo que pasa? Si tiene que subir el globo en el aire y tiene aire adentro, ¿qué es lo que tenemos que lograr para que suba? Es como cuando el hielo flota en el agua, ¿se acuerdan? Tiene que ser más liviano, o sea, menos denso. Claro, o sea, por eso que yo pienso, pero habría que analizarlo, ya que estamos en esto, no está de más que googleen después y que vean a ver cómo se inflan estos globitos, después la próxima clase me cuentan. Pero pienso que tenemos que buscar un gas que sea más liviano que el aire, de tal manera que pueda ascender, ¿no? Entonces, ¿Profe? bueno, sí. Yo creo que el aire caliente, digamos, es más liviano que el aire frío. Por eso es que se eleva. Sí, es probable, ahí sí. Ahí ya estaríamos jugando con la temperatura. Puede ser, no sé, si quieren lo averiguan un ratito. A ver de qué están, creo que se llaman globos Sí, profe. aerostáticos. Sí, están, básicamente flotan porque están llenos de aire caliente. Dice que debido al aire caliente se eleva más rápido. Bienísimo, qué bueno. Siempre aprendemos algo. Los globos normales, esos que tenemos en la plaza a veces y que están infladitos, esos globos son de helio. Igual cuando hacemos algún evento y tenemos que inflarlos con helio. Pero esto que me están comentando, entonces con aire caliente, y aprovechamos entonces la temperatura con la cual evidentemente logran ascender, ¿no?
por la Claro, temperatura. son como los globos de Navidad, Sí, que se le prende la llama y vuelan por el aire caliente. que vuelan por el aire caliente también. Entonces quiere decir que el aire caliente tiene una masa que es más liviana y que le permite ascender, ¿o qué concepto es el que se aplica a veces que lo tienen a mano? ¿Densidad? No sé, porque es aire nomás, ¿no? No sé La si... diferencia de No, temperatura. densidad igual a masa sobre volumen. No creo, la densidad no sé sinceramente. ¿Qué concepto es el que se utiliza ahí? Evidentemente la temperatura está jugando, ¿no? De la Está presión. jugando. Profe, ¿hay algún, no sé, algún concepto de que sea convicción? ¿Concepto de qué? De convicción en química. Convección debe ser. Porque Convección. aquí estoy leyendo y dice que vuelan por los cielos debido a la... Bueno, capaz que de repente alguien tipió mal, pero dice convicción acá. Convicción, ¿qué más dice? La convección es la diferencia de densidad en las masas de aire que genera una corriente ascendente. Claro, dice el aire en el interior del globo es caliente y por ese motivo flota en el aire. Los globos aerostáticos vuelan solo con el calentamiento del aire que está en su interior. O sea, ahí el término que ocupan es convicción, ¿me dicen? Convicción. Habría que averiguar ese término apropiado, pero evidentemente esa diferencia de temperatura que tiene el globo le permite ascender. Y efectivamente, ¿no? Ustedes averigüen un poquito y si podemos completar la idea de la clase que viene estaría muy bueno. Está lindo saber. Bueno, desde ya sabemos que es por el aire caliente, entonces. Es como dice el compañero, profe, acá corrige la persona que escribe y dice convención. Convención. No lo he aplicado ese término en física, la verdad que nunca. Solo Convención. estudié Debe eso en ser física porque convección. yo era Yo creo que bombero y ahí estudiaba. convección. A ver, alguien me está comentando ahí que yo era ¿qué? Que yo era bombero y había estudiado eso en física ahí en los cursos, la convección del aire en los incendios. Y bueno, la convección es eso, la diferencia de la Entonces es convección. convección, sí, convección y convección. Convección. ¿Y qué decías cuando estudiabas para bombero? ¿Cómo lo veían al término? Como la diferencia de densidad en las masas de aire debido al calentamiento. Cuando el aire en estado gaseoso se calienta, cambia su densidad y se va hacia arriba creando una corriente de aire. Bien, o sea que entonces al calentar el aire cambia su densidad y de esa manera logramos que se eleve. Muy interesante, gracias. Y interesante también que estudiabas para bombero. ¿Sos bombero o no? Ya no, pero fui durante 6 años. Qué interesante, qué lindo, qué linda obra esa de ser bombero. ¿Son voluntarios verdaderamente los bomberos o no? Sí, donde yo estaba sí éramos voluntarios. Acá en Salta los únicos que son pagos son los que son de la policía. Están en la comisaría primera del Bien. centro. Bien, Oscar, gracias. Bueno, chicos, siempre se aprende algo nuevo. Estuvo interesante este discernimiento. Estado gaseoso. Se denomina gas el estado de agregación de la materia en que la sustancia no tiene ni forma ni volumen propio, recordemos, adoptando la de los recipientes que los contienen. Y dentro de lo que es el estado gaseoso, uno de los puntos y de las propiedades más importantes es la de la presión, que citaba alguno de ustedes recién. Y sabemos que la presión que define a los gases, de alguna manera, es la fuerza por unidad de área. La fuerza por unidad de área. Entonces, y esa presión se puede medir en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, en newton, que es una unidad de fuerza, newton por metro cuadrado sería. También se puede, y eso newton por metro cuadrado es precisamente un pascal,
También hablamos de kilopascal, que hemos hecho ejercicio de eso. Hemos visto que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, que también corresponde a esto en torr y que también corresponde a esto en pascal o en kilopascal, las diferentes conversiones de unos de otros. Tenemos que tener en cuenta que los gases de alguna manera han sido estudiados, y han sido estudiados por varios científicos, y han surgido diferentes leyes como para diferenciar el comportamiento de los gases. ¿Por qué se comportan de esta manera? ¿Por qué de la otra? Ahora hay justamente, hay parámetros que tienen y están muy relacionados con los gases, y son la presión, la temperatura y el volumen. Y fíjense que esto de los gases precisamente juega con la temperatura, ¿no?, de los globos estos. Entonces, esos son los tres parámetros básicos, fundamentales, que van a tener relación directamente con los gases. Presión, temperatura y volumen. Y ellos son precisamente los que van a estudiar la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Dalton y la ley del gas ideal. Comenzamos, y ustedes ya lo vieron en teoría, con la ley de Boyle-Mariotte. ¿Por qué es Boyle-Mariotte? Porque fue estudiada simultáneamente por estos dos autores. Pasa muchas veces en la ciencia y en la historia de la ciencia que dos llegan a la misma conclusión. Entonces, ¿ellos qué dijeron? La relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante, o sea, ¿qué pasa si mantenemos la temperatura constante? Si eso sucede, estaremos ante un proceso isotérmico, y establece la relación que la presión por volumen va a ser igual a una constante. Y que además de acá saca que el volumen, si lo pasamos al otro lado, él está multiplicando, pasa dividiendo. Fíjense qué va a pasar con el volumen. Va a ser inversamente proporcional a la presión. O sea que si la presión aumenta, el volumen que tendría que estar del otro lado, fíjense, yo haría esto. Presión, si despejamos el volumen, va a ser igual a K, la constante, sobre el volumen. Entonces, si nosotros aumentamos el volumen, ¿qué pasa con la presión, chicos? Si aumentamos el denominador, ¿qué pasa con este resultado? Si dividimos algo grande por mucho, ¿se hace más? Chico. ¿Se hace más grande o más chico? Más chico. Más chico. Si esto es grande, entonces esto se hace más chico porque se divide por más. Digamos que yo tengo 1, la constante, y divido por 2 va a ser 0,5, pero si divido por 4 va a ser 0,25. O sea, va a ir disminuyendo la presión a medida que aumenta el volumen. Y al revés, ¿no? Entonces, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Cómo lo podemos ver a eso también? Con esto, ¿no? Que viene a ser el inflador que hay para las bicicletas. Ese inflador ya no de los que hay ahora. Sí hay, también tiene más o menos, manejan el mismo concepto, de eso que tenían un émbolo. Entonces cuando nosotros dentro del tubo del inflador ejercemos una presión, fíjense que acá tiene 1, 2, 3, 4 pesas, o sea sería 4 atmósferas, ¿qué va a pasar con el volumen del gas? Disminuye. Disminuye. Y al revés, cuando subimos este émbolo, el émbolo del inflador de la bicicleta, ¿qué pasa? Aumenta el volumen. Y entonces, ¿qué pasa? Disminuimos la presión. ¿Lo ven? ¿Lo ven en el gráfico? Se ve bien clarito. Si yo tengo esta situación, tengo un cierto volumen de gas, y aumento la presión, o sea que ahora le pongo 4 atmósferas de presión, voy a disminuir el volumen. ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí, profe. Eso también nosotros lo podemos ver en un gráfico, ¿no? Y entonces en un gráfico vemos que si voy aumentando la presión de A1, de A2, ¿qué pasa? Si tengo 1, tengo este volumen, miren. Tengo una presión de una atmósfera, por ejemplo, está la presión en atmósfera y el volumen está dado en litros, en las abscisas, y estas son las ordenadas. Si la presión es de una atmósfera, ¿qué volumen tenemos, chicos? 30. Miren,
30 litros. Si la presión es de 2 atmósferas, ¿qué volumen tenemos? Uno, aproximadamente. 15 litros. 12, 13 litros, ¿no? ¿Qué pasó cuando aumentamos la presión? ¿Qué pasó con el volumen? Disminuyó. Disminuyó el volumen, pero lo teníamos acá, ahora disminuyó acá. Y si aumentamos todavía más la presión, miren, a 3, el volumen llega a ¿cuánto? A 10. A 10, todavía disminuye más. Entonces vemos que realmente hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Y bueno, eso también se lo puede expresar de esta manera. Podemos decir que acá tenemos una presión 1 y un volumen 1 en el estado 1. Y esto lo definimos como un estado 2, donde vamos a tener una presión 2 y un volumen 2. Entonces podemos decir que la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 va a ser igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2. Entonces, esa ecuación la podemos expresar así o la podemos expresar así en la ley de Boole-Mariotte. ¿Que se da para cuándo? Para cuando ¿quién es constante, chicos? La temperatura. La temperatura. La temperatura, o sea que el proceso, cuando la temperatura es constante, el proceso, ¿cómo se llama? Dijimos. Isotérmico. Isotérmico. Perfecto, entonces debemos entender muy bien estas leyes que manejan estos parámetros. Bueno. Y ahí hay un problemita, el problemita 4 del práctico, que ustedes lo van a poder resolver, no sé si es de esta guía. Vamos a ver. Problemita 4, 10 litros de un gas, sí. Es el primer problema de gases que tenemos en la guía. Dice que 10 litros de un gas ejerce una presión de 1,50 atmósferas a una temperatura de 100 grados Celsius. Tenemos ahí el gas, en ese primer estado, en esa primera situación. Yo les recomiendo que hagan los dibujos, porque así lo entendemos mejor. Y de ahí dice, se comprime el gas a temperatura constante, o sea que este proceso va a ser isotérmico a temperatura constante. Se lo comprime, o sea, voy a un volumen menor. Estaba acá el émbolo, ahora está menos. Entonces, dice, hasta una presión de 10 atmósferas. Ahí está la presión. Antes era de unos 50, ahora le aumenté a 10 atmósferas. Y luego a presión constante, dice, o sea, en otro estado 3, a presión constante, se lo calienta hasta 573,15 Kelvin. Se calienta esto hasta 573,15. Calcule los valores de las variables de estado incógnitas. O sea, entonces, acá, cuando voy del estado 1 al estado 2, ¿cuánto valdrá el volumen 2? Cuando voy del estado 2 al estado 3, ¿cuánto valdrá el volumen 3? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, entonces, ahí vamos a ir resolviendo de a poquito. Consideremos primero la transición estado 1, estado 2. Y bueno, ahí hay una serie de cosas que habrá que resolver. Quiero seguir un poquito con la teoría porque vamos a necesitar algunos conceptos. La ley de Charles es la relación entre la temperatura y el volumen, pero ahora cuando la presión es constante. Y cuando eso sucede, el proceso es isobárico. Esas cositas tienen que recordar, porque en un problema les pueden decir en un proceso isobárico y ya tienen que pensar presión constante, ley de Charles. El volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. ¿Cuál es la temperatura absoluta, chicos? ¿Cuál es la temperatura absoluta? ¿La temperatura en qué? ¿En qué tipo de grados? En Kelvin. En Kelvin. Entonces dice, en este caso vamos a tener volumen sobre temperatura igual a una constante. O sea que entonces, si nosotros tenemos, en este caso, la presión es constante, ven, la misma presión va a ser acá que acá, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá, en ese estado 1,
no estamos calentando, sale la referencia, no estamos calentando la sustancia, y en cambio en este estado 2, sí calentamos la sustancia. Al calentar, ¿qué va a pasar? Se aumenta el volumen. Entonces tenemos un cierto volumen en el estado 1, que va a aumentar en el estado 2. La presión va a ser la misma y la temperatura en el estado 1 va a ser menor o mayor que la temperatura en el estado 2, chicos. Menor. Menor. Y ahí vamos a tener la relación entonces B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2 en el estado 1 y en el estado 2 esa va a ser la relación. Eso lo podemos representar gráficamente si lo hacemos volumen versus temperatura y si lo hacemos en grados Celsius, va a ser este el gráfico, que corta las rectas de las abscisas en 273,15, que es la relación con los Kelvin, ¿no? Entonces esa es la relación que nos da la ley de Charles entre volumen y temperatura cuando está en grados Celsius. En cambio, cuando está en grados Kelvin parte desde acá, desde el origen. La misma línea, pero desde el origen. No sé cuál les dio Roxana, si este gráfico o el de temperatura en Kelvin. ¿Cuál de los dos les habrá dado de los gráficos? Los dos creo que se los da Roxana. ¿Qué pasa si está en grados Celsius? Viene hasta acá. Y si está en Kelvin parte desde el 0. Fíjense bien los gráficos. También está la ley de Gay-Lussac, que ahora en la ley de Gay-Lussac se hace cuando el volumen es constante, o sea que el proceso es isocórico, y en ese caso juega con la presión y la temperatura. De tal manera entonces si tenemos un estado 1 y un estado 2, ¿no es cierto? El volumen en este caso es igualito, es igual, es constante. Pero ¿quién va a variar? La presión y la temperatura. Acá le aumentamos la temperatura y entonces aumenta la presión, fíjense. Salen los links de los gráficos que son de internet. Bueno, entonces acá tenemos la relación va a ser presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y si es que la presión, el volumen es constante, como en este caso, va a ser presión 1 sobre T1 igual a presión 2 sobre T2. Esa va a ser la relación que nosotros vamos a tener para la ley de Gay-Lussac. Y cuando representemos gráficamente presión versus temperatura en Kelvin, nos va a dar esa relación. Importante es esto, a lo que quería llegar, y es la ley combinada de los gases. Todas esas leyes se pueden ver reflejadas en una sola ecuación, donde tengamos en cuenta los tres parámetros fundamentales, presión, volumen y temperatura, y dice que para una masa fija de gas, el volumen de esta varía en forma directamente proporcional con la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión. En definitiva dice que la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 sobre la temperatura en el estado 1 por esta temperatura en Kelvin. ¿Por qué no en grados Celsius? ¿Por qué no en Celsius esta temperatura y tiene que estar en Kelvin? Porque si es que nosotros tenemos 0 grados Celsius, la división por 0 no existe matemáticamente. Entonces, para salvar esa situación, pone la temperatura en Kelvin, puesto que el 0 Celsius corresponde a 273,15 de Kelvin. Entonces, siempre la temperatura en Kelvin. Y ahí tenemos presión 1 por volumen 1 sobre T1, va a ser igual en el estado 2 a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Esta es la ley combinada de los gases ideales. Esa. Es interesante porque nosotros podemos, mediante esta ecuación, llegar a cualquiera de las otras. Por ejemplo, la ley de Charles Gay-Lussac. ¿Alguno de ustedes se acuerda a quién se mantenía constante con la primera, con la ley de Boal-Mariotte, perdón, la primera ley que vimos? ¿Qué se mantenía constante? La temperatura. La temperatura. Entonces, en esta misma ley combinada, nosotros tachamos esto y ¿qué nos queda? P1 por B1 igual a P2 por B2.
Sí, eso nos queda. Y si nos vamos ahora a lo que decía la ley de Boal-Mariot, acá está, nos decía eso precisamente, P1 por B1 igual a P2 por B2. O sea que entonces, si mantenemos la temperatura constante, llegamos a la ley de Boal-Mariot. Entonces, mediante la ley combinada, que es esta, nosotros podemos llegar a cualquiera de las otras leyes. Acá lo tenemos, las relaciones que podemos tener, es que si nosotros mantenemos constante la temperatura, llegamos a la relación de Boal-Mariot. Si mantenemos en cambio el volumen constante, llegamos a la ley de Charles. Y si mantenemos aquí en constante, también el volumen, perdón, acá ¿qué mantenemos constante, chicos? Si vamos de volumen a temperatura, ¿qué mantenemos constante ahí? ¿Ah? La presión. La presión. Y si vamos de temperatura a presión, ¿qué mantenemos constante? El volumen. El volumen. Entonces, vamos obteniendo las diferentes leyes a partir de la ley combinada. Es muy interesante esa parte. La ley combinada, chicos, yo siempre les digo que es el pebete, ¿no? Fíjense que les queda, no van a ir a decir en la teoría cuando lleguen al examen final, la ley del pebete, no digan, es solamente para que ustedes se acuerden, que no se la van a olvidar nunca más así, de esa manera. Entonces, de esa forma es que ya hemos visto las leyes y con eso se puede aplicar a los problemas. Si quieren, pueden ir tratando de resolver el problemita 4, el problema 5, que tiene relación con esto, con estas leyes. Muy bien. Ahí estamos entonces. Ya hemos dado un ligero pantallazo, que ya lo han visto en la teoría, sobre los gases. Y ahí quedamos, chicos, ya quedamos ahí para el día viernes continuar con este mismo tema. Les recomiendo, como les decía antes, ver los problemitas, sobre todo 1, 2 y 3 de cantidades químicas, hacerlos y volverlos a hacer lo necesario como para saber manejar todas esas relaciones que hemos visto hoy. Con eso terminamos. Gracias, profe. Gracias, Que profe. estén Hasta bien, luego. chicos, a estudiar mucho, no se me dejen porque el segundo parcial generalmente es un poquito más difícil. Así que los quiero bien preparados. Prepárense desde ahora. Nos vemos, chicos, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.